muchos años, ¿no? Como estoy viendo ahí en la lista, mi amigo Alfredo Izaguirre, ¿no? Es mi compañero de promoción del Colegio Marista de Champañá, y ojo que él es el número uno de la promoción. Entonces, imagínense, ha venido a acompañarme aquí a la exposición. Muchas gracias, Alfredo, por estar presente. Entonces, vamos a empezar, voy a compartir, ¿no? Para poder hacer un vistazo al texto, ¿no? El texto, como ya sabemos, se llama Fundamentos de Microeconomía, y vamos a revisar brevemente el índice para que tengan más o menos una visión, ¿no? De qué temas es lo que tiene este texto y sobre todo cuáles son los temas diferentes al resto de libros, ¿no? El capítulo 1 es un tema que a mí me apasiona y siempre lo hablo con mis alumnos, ¿no? De saber bien qué cosa es un gobierno, qué es un Estado y qué es una nación, ¿no? Y también qué es la economía en general. Entonces, de ahí parte todo, ¿no? Tenemos que saber bien, ¿no? Eh, ¿En qué sistema estamos? Estamos en un sistema jurídico, legal, tenemos un Estado, tenemos un gobierno, pero nosotros somos la nación, ¿no? Las personas, nuestros sentimientos, nuestras aspiraciones, como nos enseñó mucho Basadre, ¿no? ¿No? Nuestras ilusiones de ser cada vez mejores. Entonces, y tenemos también la ciencia económica, así como otras ciencias. Entonces, algo muy importante, a mi modo de ver, es que estos componentes pues tengan una intersección, ¿no? Si queremos llamarla así, entre lo que es un gobierno, un Estado y una nación. Ese es lo más importante. Y la ciencia económica y otras ciencias más nos van a ayudar pues a ser cada vez más desarrollados, ser mejores, ¿no? En el capítulo 2 también tenemos un tema que es fundamental, porque si hablamos de microeconomía, estamos hablando de una teoría o de varias teorías, ¿no? Entonces tenemos que saber bien qué es una teoría y qué son los modelos, para qué sirven las teorías. Por ejemplo, aquí se escucha mucho, de hace mucho tiempo, no estamos hablando de recién, de que a veces se dice, ah, tú eres muy teórico, ¿no? Entonces, yo también podría decirle a una persona, ah, tú eres muy práctico, ¿no? Entonces, no se trata de ser muy teórico, muy práctico, sino que cada uno tiene su función, ¿no? Había un economista muy conocido, John Maynard Keynes, ¿no? Del cual vamos a hablar en la siguiente semana, que dentro de sus frases muy conocidas, dijo algo bien interesante, ¿no? Dijo, todo hombre práctico descansa en las ideas de un teórico difunto, o de un filósofo difunto, yo agregaría, ¿no? Entonces, todo nuestro pensamiento a veces, si bien es cierto, es autónomo, somos espontáneos, pero siempre estamos influenciados por otros pensadores que han escrito y que nos han ayudado, ¿no? Porque nosotros no vamos a inventar las cosas, podemos mejorarlas, ¿no? De lo que ya tenemos. No necesitamos inventar la pólvora, por ejemplo. Entonces, si leemos a todos estos grandes pensadores, a estos grandes economistas que han habido siglos atrás, entonces vamos a obtener información, ¿no? Que nos van a ayudar muchísimo. Y esas son las grandes teorías, ¿no? Una de las grandes teorías que existe son los economistas clásicos, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Del siglo XVIII. Pero tenemos a unos españoles del siglo XVI, que Carlos justamente es experto en ese tema, ¿no? Él ha dado muchas conferencias en los congresos de los grandes escolásticos tardíos, ¿no? Y nos sentimos orgullosos, ¿no? Que los españoles se adelantaron a los ingleses, ¿no? En lo que es la economía y el libre mercado, ¿no? Y ahora que Carlos está por allá, por España, me imagino que se irá a la Universidad de Salamanca y nos traerá algunos libros, pues, o unas copias quizás de esos grandes autores, ¿no? Entonces yo en este capítulo divido en dos, ¿no? En dos grandes grupos. Las teorías que normalmente siguen la metodología,
o la epistemología empírica, ¿no? Y que se le llama el método hipotético deductivo, que se plantean hipótesis y luego se corroboran con la evidencia empírica. Entonces, en la economía, la evidencia empírica son hechos, estadísticas que ya han sucedido. O sea, no se hacen experimentos en tiempo real en economía. Quizás con el tiempo se puedan hacer. En este momento, algunos están intentando hacer experimentos en economía. Sí hay, yo tengo un libro que habla de muchos experimentos, ¿no? Pero todavía se está desarrollando esas ideas. Pero la evidencia empírica en la economía es la historia. Entonces, este método fue muy desarrollado por Popper, el gran filósofo Popper, ¿no? A través del método de falsear la teoría, ¿no? No se puede verificar, no es verdadera. Las teorías y las hipótesis nunca van a ser verdaderas, porque no podemos ver toda la realidad, solamente vemos algunas partes. Entonces, ese método, el hipotético deductivo, fue tomado por Milton Friedman. Milton Friedman es un gran economista, fue bastante liberal de la Universidad de Chicago, ¿no? Y tuvo grandes debates, ¿no? Hay un libro muy bueno que están vendiendo en la librería El Crisol, ¿no? Donde él tiene, bueno, él tuvo un debate muy, muy largo, muchos años, con su amigo Paul Samuelson, que Paul Samuelson era keynesiano y Milton Friedman no era keynesiano, era al revés, era un contrincante, ¿no? Entonces eran muy amigos, todos, pero en la parte teórica se daban de alma, ¿no? Entonces, ese es el método que normalmente sigue la economía, que nos han educado a nosotros en todas las universidades, ¿no? Que es el hipotético deductivo. Pero existe otra epistemología, ¿no? Planteada bueno, desarrollada en su gran magnitud por un economista austriaco, Ludwig von Mises, ¿no? Pero que estas ideas ya venían de otros anteriormente, ¿no? Por ejemplo, de Menger, que es el creador de la escuela austriaca, ¿no? Y de otros anteriores, ¿no? De Jean-Baptiste Say, ¿no? Entonces todos ellos han ido formando ideas hasta que Mises las tomó y creó una epistemología que ha cambiado la economía para siempre, ¿no? Que no necesita la evidencia empírica porque se basa en cómo actúa la persona para lograr sus objetivos, satisfacer sus necesidades. El empresario cómo actúa para llevar procesos productivos que generen riqueza, ¿no? Y pues cómo funcionan los mercados libres sin la interferencia del gobierno y el Estado. Y una vez que tiene toda esa teoría, ¿no? Él comienza a analizar, von Mises, ¿no? Cómo la intervención del gobierno afecta el funcionamiento de los mercados y cómo puede afectar inclusive la libertad de las personas y cómo puede afectar la libertad de las empresas. Entonces, para poder analizar cómo los gobiernos intervienen en la economía, se crea un sistema teórico, abstracto, puro, y de ahí después comenzamos a agregar las intervenciones, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este capítulo está dedicado a la epistemología. Y después viene un capítulo, el capítulo 3, que es uno de mis favoritos, porque aquí explico el pensamiento de Karl Menger, ¿no? Es relacionado a la satisfacción de las necesidades de las personas cuando consumen, ¿no? Y ese principio, ¿no? De cómo satisface las necesidades las personas, ¿no? Digamos, la plataforma teórica que nos explica por qué las personas intercambian un bien por otro, el libre intercambio, ¿no? Entonces, la explicación del libre intercambio lo explica de manera magistral Karl Menger, ¿no? En los libros de microeconomía no se explica la teoría de Menger, se explican otras teorías, ¿no? Nos enseñan, por ejemplo, las curvas de indiferencia, ¿no? Hay matemáticas en las curvas de indiferencia, se aplican derivadas parciales, entonces se aplica una serie de teorías, de modelos matemáticos, ¿no? Pero no se explica la esencia de cómo los seres humanos entre ellos intercambian, y por qué se inicia el intercambio y después
¿por qué se detiene el intercambio? Son las dos partes bien definidas, ¿no? Y estos principios de Menger se proyectan al dinero y nos explican por qué las personas, cuando tienen dinero, por qué compran un bien y dejan de comprar el otro. Y inclusive Menger se proyecta y nos explica que el dinero también tiene utilidad, pero no como el papel y la moneda, sino tiene la utilidad por lo que estamos dejando de comprar. Y eso lo vamos a ver en breves minutos. Entonces, en este capítulo 3 tenemos el intercambio directo, que es el trueque famoso, y después ya en este capítulo agregamos el dinero. Entonces, todos los capítulos son totalmente distintos al resto del libro de microeconomía. Este capítulo vendría a ser el modelo de Fisher, que es una función de consumo, pero que interviene el tiempo. Es decir, la persona no solamente consume en base al ingreso que tiene en este periodo, como lo plantea la teoría de Keynes, ¿no? Fisher fue antes que Keynes, obviamente. Entonces, Keynes, ¿no? John Maynard Keynes, sí sabía de esta teoría de Fisher. Pero, sin embargo, a plantear su función, ¿no? Nos enseñó que el consumo dependía de la renta actual. Pero Fisher nos dice, no, el consumo también depende del ingreso futuro, el ingreso que nosotros esperamos en el futuro, eso influye en el consumo presente. Y desarrolla un modelo muy bonito, muy vistoso, muy elegante, ¿no? Ese es el capítulo 5. Y después viene la parte 3, que es, hablamos de mercados, de capital y de otros conceptos como son la empresarialidad y las externalidades. En el capítulo 6, aquí me gustó este capítulo porque busqué información de algunos autores que nos explican realmente qué es un mercado. Entonces, por ejemplo, hablé de Adam Smith, de John Stuart Mill, ¿no? Inglés, después de Alfred Marshall, ¿no? Del siglo XX, inicios, después vienen los conceptos de Ludwig von Mises, ¿no? Y aquí tenemos la visión horizontal de los procesos del mercado, que es lo que siempre nos enseñan en macroeconomía, que también lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Es decir, nos enseñan que los mercados están en un mismo plano. El mercado de bienes, el mercado de dinero, los consumidores, los productores y los flujos que van y vienen, ¿no? Pero nunca hemos visto cómo funcionan los mercados de una perspectiva vertical, profunda, que vendría a ser las etapas diferentes que tiene la producción. Es decir, por ejemplo, si producimos una mesa, ¿de dónde parte la mesa? Del árbol. Después se tala el árbol, la troza viene por río al aserradero. El aserradero lo vende en tablones. Los tablones son comprados por el ebanista, que es el maestro, el artista que hace la mesa. Y esa mesa va a la tienda y el consumidor la compra. Entonces hay una serie de etapas y en cada etapa hay mercados, hay oferta, demanda, hay salarios. Entonces es otra manera de ver la economía, de una manera más vertical, más profunda que la otra visión, ¿no? Entonces eso es lo que explicamos en este capítulo. Después viene este capítulo que ya estos sí están en el resto de textos, que es el modelo de la oferta y la demanda, ¿no? Es el típico modelo marshalliano. Las elasticidades, que también es un tema que se ve en el resto de textos, ¿no? La empresarialidad, ese también es un tema novedoso, que es el famoso autor, ¿no? De la Universidad de Nueva York, que está retirado, Kirchner, ¿no? Es muy conocido Kirchner, como él tiene un libro fabuloso donde hace, es un tratado prácticamente de microeconomía, pero sin usar matemáticas y ecuaciones. Explica cómo funcionan los mercados y hace un cambio muy interesante, ¿no? Que la microeconomía convencional habla de la empresa como una caja negra, pero nunca habla del empresario. En cambio, Kirchner crea toda una microeconomía donde le da importancia a la persona, al empresario, al que corre los riesgos de la empresa, el que invierte y genera riqueza y que está buscando dónde hay oportunidades para invertir y ganar más dinero, la acción empresarial. Entonces, Kirchner da un cambio muy fuerte a la ciencia económica, ¿no? Tratando, ¿no? Este tema de la empresarialidad, lo que no está considerado en la microeconomía, ¿no? Después viene otro tema
que si bien es cierto que no es de la escuela austríaca, pero es muy importante, la teoría de Coase. Ronald Coase, las externalidades. Ronald Coase publicó, entre sus varias obras, un documento de trabajo, un paper, donde analizó 3 casos judiciales donde los jueces se habían equivocado, porque aplicaron las leyes, pero habían dejado la parte económica de lado. Investigó y creó un pensamiento nuevo, que consiste en que si las partes hubiesen coordinado entre ellas, hubiesen dado una solución mejor que la que dio el juez. Porque el juez, ¿qué cosa hizo? Por ejemplo, estaba A y B que tenían un problema. Entonces venía el juez y decía ya, A gana y sigue produciendo, y B no produce. Entonces, ¿eso qué Kautsky decía? Que la sociedad se perjudica porque B ya no produce. En cambio, tiene que haber una forma en que A y B sigan produciendo, ¿no? Entonces, eso dio lugar al análisis económico del derecho. Y los abogados actualmente están estudiando economía, micro, macro, porque los jueces no tenían el concepto económico de las externalidades, cómo las externalidades, que son factores externos, cómo nos afecta, cómo las partes pueden llegar a un entendimiento. Eso se ve en el capítulo 10. Bueno, el capítulo 11 ya es un tema conocido, producción de corto y largo plazo, que está en los textos de micro, ¿no? En el capítulo 12 están los costos, que también es un tema conocido, y en el capítulo 13 ya viene las empresas que no tienen capacidad de fijar precios y que son tomadoras de precios. En el capítulo 14 explicamos la rentabilidad económica en una empresa que tiene capacidad de fijar el precio, que la microeconomía convencional le llama monopolio y que lo considera ineficiente y que crea costos sociales y que por lo tanto hay que regularlo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo veo una contradicción muy grave de la microeconomía convencional, que consiste en lo siguiente, ¿no? El modelo de monopolio, ¿no?, con sus características, nos enseña que el monopolista optimiza. ¿Qué significa optimizar? Que debe producir de tal manera de tener la máxima ganancia. Es algo matemático. Eso lo explica la microeconomía muy bien, ¿no? Tiene una función objetivo, la maximiza, ¿no? A veces hacemos un poquito de matemática, la primera derivada es igual a 0, se hallan los puntos críticos, y la segunda derivada nos dice si es un máximo, si es un mínimo, y al final nos sale, oye, tú tienes que producir tanto para tener la máxima rentabilidad. Es el óptimo, vamos a llamar el óptimo de Pareto, que así se habla. Muy bien, eso plantea la micro. Pero sin embargo, después dice, no, el monopolio es ineficiente porque reduce la producción. ¿Y por qué la reduce? Porque la están comparando con otro modelo que es la competencia perfecta. Entonces ellos parten de la competencia perfecta y aquel que no está en la competencia perfecta es ineficiente y hay que regularlo. A diferencia de los austriacos, ¿qué plantean los austriacos? Te dicen, no, el gobierno, el mercado es desordenado, caótico, pero la acción empresarial de querer satisfacer necesidades, ¿no?, esa coordinación de comprar los insumos y producir, va ordenando los mercados. Entonces, es la acción empresarial, ¿no?, a través de la producción y la coordinación, que un mercado desordenado, imperfecto, lo acerca a la perfección, sin llegar a ser perfecto. Entonces, al revés. En cambio, los neoclásicos piensan de que todo parte de la perfección, ¿no? Y que la realidad, como no es perfecta, hay que regularla. Entonces, es una visión totalmente opuesta que hay aquí, ¿no? Y el capítulo 15 es, hablamos del cártel, o sea, de oligopolio, hay muchos modelos de oligopolio, pero tocamos el 2, ¿no?, solamente el cártel y la empresa dominante. Y aquí hago una diferencia porque cito a Rothbard. Rothbard fue un discípulo de von Mises, donde se hace varias preguntas, ¿no? El cártel, ¿por qué es un delito? ¿No? Se comienza a hacer preguntas, inclusive también él habla del monopolio, ¿no? El monopolio, ¿por qué es ineficiente? ¿No? Y también comienza a hablar de las corporaciones. Si las corporaciones son un monopolio o no son un monopolio.
¿no? Y ese es un tema de actualidad, porque acá tenemos una ley antimonopolio, ¿correcto? El monopolio no está prohibido, está prohibida la práctica monopolista. Pero, ¿cómo es eso? Un monopolio puede tener práctica que no es monopolista. Entonces, no es un monopolio, ¿no? Entonces hay una serie ahí de vacíos. Entonces, Rothbard también habla del cártel, de los mercados, del monopolio, son conceptos diferentes, ¿no? A los tradicionales, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el planteamiento de este texto, ¿no? Y ahora lo que yo quisiera, en el tiempo que queda, es explicar solamente dos capítulos, que justamente es la teoría de Menger, ¿no? En la parte 2 tenemos la teoría del consumidor y el intercambio, que vendría a ser el trueque, ¿no? Y en el siguiente capítulo tenemos la teoría de Menger, pero ya incluyendo el dinero, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, pues, un corte para hacer alguna pregunta, una inquietud, ¿no? O la dejamos para el final, no hay problema. Entonces, hubieron tres economistas que, sin ponerse de acuerdo, hicieron un cambio muy, muy importante en la ciencia económica. Resulta que el valor de las cosas y de los bienes dependía de los costos. Y el costo más importante era el trabajo. Entonces, todas las cosas valen, tienen precios, dependiendo de la cantidad de trabajo que involucran cada proceso productivo. Entonces aparecieron tres economistas. Karl Menger, el austriaco, Walras, un francés, suizo-francés, y Jevons, un inglés. Y los tres escribieron, y dentro de sus planteamientos, el más resaltante fue de que es al revés. No es que el costo y el valor de los insumos definen el valor del bien final, sino es lo que valora a las personas, el valor del bien final, define el valor de los insumos. Al revés. A ver, ¿cuál es el ejemplo que yo le doy a mis alumnos? Una mesa de caoba, ¿por qué es cara? Porque está hecha de caoba. Todo el mundo dice, sí, claro, la caoba es cara. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿la gente compra caoba, solamente la madera caoba, para tenerla en su casa? No. ¿La gente qué compra? La mesa de caoba. Entonces la caoba es cara porque la mesa de caoba es cara. Porque si es caoba sola, no tiene ni un valor. Entonces es la mesa de caoba la que le da valor a la madera. Es al revés, ¿no? Entonces, en este capítulo yo desarrollo el pensamiento de Menger, ¿no? Lo dejo de lado, claro, el de los otros economistas. Entonces, todo parte de un economista llamado Goussen, que fue olvidado, no fue considerado, no lo conocían, pero él fue uno de los primeros. Claro, también los españoles, los escolásticos tardíos, el tema que Carlos domina, también hablaron de este tema, también hablaron. Entonces, Goussen, ¿qué nos dice? Acá hay una curva, ¿no? Que nos explica toda la idea, ¿no? Te dice así, a ver, tú tienes sed, acá tengo mi botella de agua, tengo mucha sed. Entonces, cuando yo tomo bastante agua, ¿no? Voy saciando mi sed. Hasta que llega un momento que ya no quiero tomar sed, más agua, ¿no? O sea que yo empiezo el consumo y paro. Entonces la pregunta es, ¿por qué paras? ¿Por qué no es infinito el consumo? Porque ya no tengo sed. Está bien. Punto A, punto B. Pero ¿qué pasa entre A y B? Entre A y B sucede algo increíble. Sucede de que a medida que tú vas consumiendo más, tú satisfaces tu necesidad, pero cada vez en menor proporción. O sea, el primer trago tiene una utilidad enorme. El segundo trago tiene una utilidad menor.
El tercer trago, menor. El cuarto trago, menor. El quinto trago, apenitas. El sexto trago, ya no, cero. No, no. Entonces, la utilidad marginal es decreciente. Aparece el término marginal. Marginal es cambio, ¿no? Acá, por ejemplo, en este gráfico ven delta de X1, delta de X2, cambios en X1, cambios en X2, que es el consumo de agua. Y aquí en el eje vertical tiene la utilidad total. Aumenta, pero de manera decreciente. Así como cuando un cañón dispara una bala, ¿no? Decreciente. Entonces, miren, el cateto A es mayor que el B. Quiere decir que cuando tú vas consumiendo más, los cambios en la utilidad cada vez son menores. Esta es la famosa ley de Coase, ¿no? Entonces, y después acá tenemos una tablita, ¿no? Donde tú ves que la utilidad total va aumentando de 50, 80, 100, 110, pero los cambios cada vez son menores. 50, 30, 20, 10, 5, 0. Esa es la famosa utilidad marginal. Y esta utilidad marginal es la que influye mucho en cómo los consumidores valoramos los bienes. Y depende de la cantidad de bienes que tú tienes. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, esta tabla sí la he tomado del mismo libro de Menger, ¿no? Respetando su autoría. ¿Qué tenemos en esta tabla? Tenemos en la fila, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son diferentes tipos de bienes, pero hay una prioridad. Para mí más importante es el 1, ahí sigue el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 10. Y de acá estas verticales, ¿qué significa? La utilidad marginal que me da el consumo de un bien. Entonces, por ejemplo, en el primer bien, supongamos que es el agua, es más importante. Entonces, el primer trago me da una utilidad de 10, el segundo 9, el tercero 8, y así. Va bajando hasta que el último trago me da 1. El segundo bien, ya no empieza en 10, empieza en 9. Va bajando, 9, 8, 7, 6. El tercer bien ya es en 8, el cuarto en 7, el quinto en 6. El último, ¿no? El primer bien me da solamente 1 y el segundo ya no me da nada. Entonces, el ser humano, en su mente, tenemos las prioridades, de menos a más. Y dentro de cada bien, sabemos qué utilidad nos da el consumo de cada uno. Entonces, acá lo que Menger trató es de plantear un esquema mental, ¿no? De todos nosotros. Cómo diferenciamos los bienes y qué importancia le damos al bien dependiendo de la utilidad que nos da consumirlo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y después su famoso ejemplo, ¿no? Que es muy didáctico, muy fácil de entender, ¿no? Pero es, me parece a mí, la única manera de entender perfectamente por qué las personas intercambian. A ver, vamos al ejemplo. Momento 1. La persona A tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caballos y el primer caballo le da una utilidad de 50, el segundo de 40, el tercero de 30. O sea, cada caballo tiene una función y uno tiene más utilidad que el otro. Y el último caballo le da, el penúltimo le da solamente 10 y el último ya no le da nada, 0. Pero tiene una sola vaca. Y como tiene una sola vaca, le da una utilidad enorme, 50. Y la persona B es al revés. Tiene un solo caballo, lo valora como 50, porque tiene solamente uno. Pero ¿tiene cuántas vacas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, quiere decir que si tú tienes bastantes bienes, ¿cómo valoras ese bien? En base a cómo valoras el menos importante, el uso menos importante. Por ejemplo, tú tienes bastante agua. ¿Cómo valoras el agua? Depende. Si tú tienes bastante agua en tu casa, tú ni siquiera piensas que tienes que tomar agua para vivir. No, ni piensas en eso. ¿Y cómo valoras el agua? De acuerdo a cómo lo valoras cuando riegas tu jardín o lavas tu carro. Pero si tuviese poquísima agua, por ejemplo, vamos a suponer que son 10 botellas que tú necesitas diarias y la última botella la usas para regar las plantitas. ¿De cómo valoras el agua? En base a la utilidad, ¿no? Que tú estás dejando de tener por regar las plantitas. Pero si tienes solamente 2 botellas, ¿cómo valoras el agua? La primera botella es para tomar agua, la segunda botella es para cocinar.
Entonces, valoras muchísimo el agua porque tienes poco. Y cuando tienes bastante, valoras menos. Entonces, en base a esa diferencia que hay entre las personas, diferencia en la percepción de la utilidad que te da el consumo, es que la gente intercambia. Entonces, A quiere vacas, B quiere caballos, y comienzan a intercambiar. Momento 2. A recibe una vaca, gana 40, que está aquí, pero deja de tener un caballo. Entonces, el caballo que deja de tener tenía 0. En este caso no pierde nada. Y B gana un caballo. Como es el segundo, gana 40 y deja de tener una vaca, que es 0. Entonces, ese es el segundo momento. El tercer momento, siguen intercambiando, ¿no? A gana una vaca más, gana 30. ¿Y cuánto deja de tener? Deja de tener 10. Y B gana un caballo, gana 30 y deja de tener 10. Entonces, ¿cuándo dos personas intercambian? Cuando lo que tú entregas lo valoras menos que lo que recibes. Ese es el móvil del intercambio. Esa es la diferencia. Y eso se aplica también para el dinero, como vamos a ver más adelante. Listo. Siguiente momento, 4. Entonces, A gana una vaca, gana 20. ¿Y cuánto deja de tener? 20. Ya se está acercando el equilibrio. B gana un caballo, gana 20 y deja de tener 20. Entonces ya se da el equilibrio, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo se detiene el intercambio? Cuando lo que tú entregas, la utilidad que tú estás dejando de tener, ¿no? Es igual que la utilidad que tú ganas. Entonces se detiene. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿usted tiene un hermano menor? Sí, profesor, tenemos un hermano menor. Ya, entonces, haga un experimento. Regálele 5 figuritas, una más bonita que la otra, de tal manera que la última es la más viejita, la arrugadita. Y después ustedes tengan caramelos. Y le dicen, te cambio un caramelo por una figurita. ¿Qué figurita le da el niño? La que como él valora las figuritas en base a la más viejita. Seguro que te da la más viejita. Un experimento, ¿no? Podemos hacerlo. Muy bien. Después viene ya el capítulo 4, hablamos ya del intercambio. Primero el trueque. Y como el trueque es problemático, entonces aparecieron bienes con un alto índice de comercio, muy comerciables. Entonces, estos bienes comenzaron a ser usados para el intercambio. Uno de ellos más famoso es la sal, ¿no? Entonces acá tenemos una figura, por ejemplo, que A intercambia camisas por sal, a B, B compra las camisas y entrega la sal, y A, ¿qué hace? A compra pantalones usando la sal. Entonces hay un intercambio. O sea, la sal está haciendo las veces de dinero, porque de repente A y B, ¿no? O B y C no pueden intercambiar camisas y pantalones. Entonces usan un bien intermedio, ¿no? Para hacer el intercambio. En este caso hemos escogido la sal, ¿no? La sal, las mismas personas, como una acción espontánea, aceptaron en este caso, en este ejemplo, el bien sal como un bien para intercambiar. Entonces, si tú querías comprar cosas, tenías que tener sal. Si tú entregabas cosas, comprabas la sal. Y con la sal ibas y comprabas otra cosa. Entonces había una triangulación. Después hacemos lo mismo ya, pero con pepitas de oro. Entonces, la persona A entrega su fuerza de trabajo y le pagan con oro. Y la persona A entrega el oro y compra los pantalones. Entonces, lo que está haciendo A es, A quiere pantalones. Entonces, ¿qué hace? Tiene que comprar pepitas de oro, tiene que comprar oro. ¿Cómo compra el oro? Tiene que entregar algo. ¿Qué entrega? Su trabajo. Entrega su trabajo, compra el oro y con el oro compra los pantalones. Esa es la triangulación. Y después ya viene el dinero, ¿no? Tú, por ejemplo, quieres hacer empanadas de pollo. Entonces, ¿qué haces? Compras la carne de pollo y vendes el dinero, ¿cierto? Vendes el dinero. Compras la carne de pollo. Fabricas, vendes la empanada y compras el dinero. O sea, tú estás comprando el dinero y vendes las empanadas.
Y en el proceso anterior, tú compras el pollo y vendes dinero. Entonces, ese es el concepto de intercambio, ¿no? Y después viene uno de los temas más interesantes de la teoría de Menger, es cómo aplicar el concepto de utilidad al dinero. Si el dinero solamente son papeles y monedas, nada más. Acá ponemos un ejemplo. La persona A compra camisas y vende el dinero. ¿Y cómo estima la utilidad del dinero? Menger nos explica que el ser humano valora el dinero. Hay también la teoría de la utilidad marginal, también se aplica al dinero. Pero las personas no valoran el dinero como tal, como papel, sino valora el dinero en base a lo que está dejando de comprar con ese dinero. Entonces acá tenemos el ejemplo. La persona tiene como prioridad comprar camisas, vende dinero y compra camisas, pero tiene como segunda opción los chocolates. Entonces, cuando paga por las camisas, ¿cómo valora el dinero? En base al costo de oportunidad, al uso alterno del dinero, a los chocolates que está dejando de comprar. Y acá tenemos una tablita. Miren, ¿ah? La persona quiere comprar 3 camisas. La utilidad marginal que le da la primera camisa es 40. La segunda, 30 y la tercera, 20. Va bajando la utilidad marginal a medida que tiene más bienes. Pero ¿cuál sería la utilidad marginal de la segunda opción de consumo? Del dinero. Entonces, cuando compra la primera camisa, gana 20, perdón, gana 40, pero está dejando de tener 20 porque no compra los chocolates. Gana 40 y deja 20. Compra la camisa. La segunda camisa gana 30, pero ya tiene menos dinero. ¿No es cierto? Tiene menos, pues ya compró una camisa. Ahora compra la segunda, tiene menos dinero. Entonces, al tener menos dinero, valora más el dinero. Entonces, ¿cuánto valora el chocolate? 25. Y cuando va a comprar la tercera camisa solamente le da 20. Pero ya cada vez tiene menos dinero. Entonces, ¿cómo valora el dinero? En base a lo que está dejando comprar. Entonces, la caja de chocolate ya le da 30. No compro la camisa, compro los chocolates. Entonces, ese es un ejemplo bastante didáctico, pero yo siempre a mis alumnos le hago este ejemplo, ¿no? Que es un poco gracioso. Ustedes salen con su novia a comer, a cenar, ¿no? Invitas a un bonito restaurante, ¿no? Ahí en el Cusco, ¿no? Hay muy bonitos restaurantes ahí en la Plaza de Armas, ¿no? Y tienes de bolsillo 500 soles. Entonces tú, ¿no? Haces un piqueo, una botella de vino, segundo, postre, viene el mozo, propina al mozo, afuera, propina al que te cuide el carro, y comienzas a dar propinas a todo el mundo. Ya, muy bien. Pero ¿qué pasaría si tú vas con 100 soles? Y entonces vas a consumir en el restaurante, pero de repente al mozo le das menos dinero, al que cuida el carro le das menos. Entonces, a medida que tienes menos dinero, cada sol que te queda lo valoras más, en base a lo que podrías dejar de consumir. Otro ejemplo es cuando viajas. Te vas a pasear a Miami, pongamos un ejemplo, en el bolsillo $2.000. Los primeros días, como tienes 2.000, compras, no compras todo. Van pasando los días y va bajando. 1.000, 1.500, 1.000, me quedan 500 nada más. ¿Y cómo piensas? No, voy a comprar algo, pero no, lo piensas 2 veces, ¿no? Entonces, a medida que se te va achicando el dinero, valoras más el dinero. Se cumple la ley de Menger. Muy bien. Y de acá tenemos ya, acabando la exposición, el trabajo. Las personas decidimos cuánto trabajar y cuánto ocio tener. Yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿para qué trabajamos? ¿Para tener ocio o tenemos ocio para trabajar? Pregunta difícil de contestar, ¿no? Entonces, la gente decide cuánto trabajar y cuánto ocio. ¿Qué significa el ocio? El tiempo libre. Son 24 horas, 8 horas dormimos, 8 horas trabajamos y 8 horas tenemos para ir a la casa, estar con la familia, estar con los hijos, con los amigos, ¿no? Valoramos mucho el ocio, el tiempo libre.
Entonces, si a ti te dicen para trabajar 2 horas más, tú lo primero que vas a pensar, si me paga más, trabajo. Pero no es así. Tenemos en nuestro cerebro un proceso. ¿Cuál es? ¿Cuánto más voy a ganar trabajando 2 horas? Y ese dinero, ¿qué utilidad me da? Y por otro lado, ¿cuánto dejo de hacer en 2 horas? No puedo sacar a pasear a mi perrito, no puedo irme a nadar, no puedo jugar fulbito con mis amigos. Entonces es algo psicológico. ¿Qué utilidad estoy perdiendo yo por trabajar 2 horas? Y lo comparo con la utilidad que yo gano con el dinero de las 2 horas adicionales. Entonces es una comparación de utilidades marginales. Si trabajo más o no trabajo más. Entonces eso cambia con las edades, ¿no? Hay una edad productiva en que trabajamos bastante. Antes de esa edad productiva no trabajamos, somos chicos, universitarios, somos colegiales. Y después cuando somos muy mayores ya no queremos trabajar. Es el ciclo vital, ¿no? Muy estudiado por grandes economistas, ¿no? El ciclo vital de Modigliani, por ejemplo, ¿no? Muy conocido, ¿no? Se ahorra durante un periodo, después se desahorra cuando uno está en la jubilación. Pero también él investiga, porque hay gente que está jubilada y sigue ahorrando. Ahorran por precaución, tienen miedo al futuro, otros ahorran para dejarle a sus hijos también más herencia. Es un tema también muy bonito de investigar. Entonces, la pregunta que uno se hace es, con el dinero adicional, ¿qué utilidad gano? Pero con el tiempo que ya no es libre, ¿qué pierdo? Muy bien, y ya el último caso es el inversionista, el empresario, ¿no? También, cuando invierte, tiene un retorno, y ese retorno tiene una tasa de rentabilidad. Entonces, ese retorno, esa ganancia, le da una utilidad. Pero también tiene que pensar el trabajo que va a hacer para eso. Por ejemplo, yo voy a ganar mucho dinero, me voy a trabajar una mina. Gano bastante dinero. Dejé a mi hijo de 1 año. Cuando regreso ya tiene barba. Oye, tienes tú 18 años. No lo vi crecer. Entonces se compara. ¿Cuánto gano? Pero también qué dejo de tener. Y eso se aplica mucho también. Depende del tipo de negocio también, porque hay negocios que son riesgosos, otros que son muy trabajosos y otros no. Entonces hay una comparación entre el retorno que tengo, pero cuánto sacrifico por llevar a cabo ese negocio, esa empresa. Entonces, no es cuestión de decir, ya, yo quiero ganar dinero y ya, y el resto se compara con el ocio, con el tiempo libre, con la familia, con los amigos, con otra forma de vida, ¿no? Entonces, en la inversión también está incluido la utilidad marginal. Bueno, estos son los temas que yo quería mostrarles, el tiempo es corto, bueno, creo que me excedí un poquito, ¿no? Omar, estoy ya a preguntas, consultas. Amigos, buenas noches. Además, a los que estén todavía en la sala, bueno, hemos escuchado la exposición. Seguramente hay algunas dudas, algunas preguntas, consultas, inquietudes, o de repente algo no les haya gustado también se puede sugerir, así que estamos prestos a escucharlos. De repente fui muy claro, ya no hay preguntas. Yo sí tengo una pregunta. Sí, Mm, Cuando usted mencionó respecto de la ley del monopolio, mencionó algunos vacíos, ¿no? A su juicio, de nuestra ley actual, ¿cuáles serían esos vacíos que están un poco más, digamos, a la vista, que se podrían cambiar de manera rápida, ¿no? el, acá, por ejemplo, lo que yo veo es, bueno, observando la ley, es que el, hay una duda tremenda, ¿no? Por ejemplo, el mercado de las farmacias, ¿no? Una empresa tiene el 95%. En otro mercado de la cerveza, otra tiene el 90 y tanto por ciento. Entonces, es una corporación, sí. Son empresas, sí. Pero, ¿realmente una corporación es un monopolio o no es un monopolio? Esa es una de las preguntas que yo me hago, ¿no? La ley de monopolio lo que prohíbe es, y eso también no lo veo coherente, ¿no? Prohíbe la práctica monopólica, o no prohíbe el monopolio, porque
Si tú eres el único, ¿qué culpa tienes tú? Al contrario, te deben premiar, ¿no? Pero si eres el único, entonces te regulan. Entonces, pero más que toda la regulación es para empresas de servicios, empresas grandes. Entonces, yo creo que acá en el Perú hay bastante libertad en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, las corporaciones pueden tener el 90% de empresas, pero funcionan, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Pero claro, yo veo incoherente esa ley, ¿no? De monopolio. O sea, si es un monopolio, bueno, es monopolista, pero si no tiene práctica monopólica, entonces, ¿en qué consiste, no? No veo muy claro eso. Pero claro, lo que pasa es que ese es un razonamiento neoclásico, ¿no? Porque si tú razonas con los austríacos, es diferente, ¿no? No hay libertad. El monopolio, al contrario, por lo cual hace mucho bien, porque está produciendo. Y de monopolio es un concepto estático para los neoclásicos. Para los austríacos no, porque el monopolio es al principio. Y si hay rentabilidad, van a entrar otras empresas, pues. Entonces, al final, los austríacos lo que te plantean es que los monopolios al final son estatales, porque es la política la que cierra las puertas a otras empresas. Por ejemplo, Sedapal. ¿Por qué Sedapal tiene que ser la única empresa que da agua en Lima y Callao? ¿Por qué no hay otras? Y todos los años hay problemas y problemas. Y sí, ¿por qué? Porque es algo ideológico. Ah, el agua debe ser el Estado. Pero piensan que el Estado es algo, digamos, divino. El Estado también son personas que están sentadas en un escritorio, pero al final está en manos de alguien que no es dueño. Es mejor que esté en manos del dueño. ¿No es cierto? Y bueno, y si el agua se hace cara, porque al principio se hace cara, podría haber una política de subsidios, ¿no? Se puede subsidiar a los más necesitados hasta que estén mejor. Sí, Alfredo. Sí, buenas noches, Marco, y buenas noches a todos. Muchas gracias por tus palabras iniciales. Yo quería hacer un comentario sobre el monopolio, que se me trajo a la memoria, y una experiencia particular que tuve y que de repente puedo contribuir en algo, ¿verdad? Hace unos años yo trabajaba en Pluspetrol, y Pluspetrol tiene la venta, todavía la tiene, pero en ese momento suministraba el 85% del gas licuado de petróleo a nivel nacional. Desde la práctica era un monopolio. Y bueno, yo tenía instrucciones de manejarme con cuidado para que no violar las leyes antimonopolio. Así que inicialmente se estableció un precio base en función de criterios internacionales para que de esa manera no hubiera problemas. Pero donde estuvo el tema crítico fue que en mi lógica, en la lógica de los que estaba para no hablar de primera persona, en nuestra lógica se le daba un precio preferencial a Solgas, que era el primer comprador, un segundo precio a Yamaha, que era el segundo comprador en volúmenes, y un tercero, hasta llegar, o sea, cada cual tenía cuando eras más grande tenías un mayor descuento, y cuando eras más pequeño un menor descuento, un descuento por volumen. Entonces, así estuvimos algunos años, hasta que un estudio de abogados de Lima nos hizo notar que eso era una práctica monopólica, porque estábamos dando descuentos, discriminando precios en un mercado que no tenían otra alternativa. El hecho de darle... Y entonces yo pregunté, pero ¿cómo? ¿Acaso no puedo dar un descuento por volumen? Solamente si si el descuento que da es un ahorro de costos. Pero digo, a mí me cuesta lo mismo vender 10.000 toneladas que vender 1.000. Ah, entonces tienes que venderlo al mismo precio. Entonces, dije, ah, ya, entonces voy a desaparecer los descuentos, todos iguales, no conviene. Digo, no, porque si mueves tus precios alternativamente, arbitrariamente los cambias de la noche a la mañana, también es una práctica monopólica, porque puedes moverlo. Entonces, ¿qué hago? Vamos a pensarlo. Y la solución que nos dieron fue ir bajando los descuentos, y tengo entendido que ya no estoy en Pluspetrol, que ahora hay un precio plano para todos, ¿no? Lo cual tampoco me parece que sea bueno para el mercado, porque parte de una práctica para que el mercado se desarrolle ordenadamente es que los grandes hayan alcanzado una mejor economía que aquellos los pequeños que tienen una menor economía. Ese era un comentario nomás de cómo las leyes antimonopólicas pueden ser un poco extrañas en algunos casos. Ah, ya. Muchas gracias, Alfredo. Gracias Pero a mira, ti. me ha venido a la mente el caso que tú has dicho de las tasas, ¿no? De interés. Por ejemplo, las grandes corporaciones tienen tasas muy pequeñas, después vienen las hipotecas y después vienen los créditos personales. Entonces,
ahí también hay una discriminación de las tasas, ¿no? Pero eso tiene un fundamento, ¿no? Tiene un fundamento económico, porque las corporativas son tremendas empresas que tienen muchos activos. Los hipotecarios tienen la hipoteca, tienen el departamento, ¿no? Y los personales son personas que de repente no pagan. Entonces, el riesgo es el que define la tasa final, ¿no? Pero no sé si en el caso tuyo influía el riesgo, ¿no? O era un criterio político, quizás, ¿no? Porque Solgas era el Estado, ¿no? En esa No, no, época. no, no. Estoy hablando del año 2005, 2006. Solgas Ah, era de Repsol. El otro Solgas, jugador era Zgas, que es privado, Yamagas, que es privado. Todos eran de privados. O sea, la lógica había sido hecha de tal manera, hicimos una curva en la cual el más grande pues recibía un mejor precio, que recibía 5% de descuento y el más pequeño 1% de descuento. No, ya, no ya. era mucha la diferencia, pero eso dijo, horror, ¿qué has hecho? Estás discriminando precios a tu antojo. No, no es a mi antojo, ha sido producto de volumen. No, tú no puedes hacer eso. Si tú eres el único vendedor, tú estás obligado a vender a todo el mercado al mismo precio. Pero eso es ineficiente. Ah, lo siento. ¿No? Es un tema bonito, ¿ah? Porque Sí. es normal que cuando tú vas a comprar por volumen, te bajan el precio. Y si compras poco, eso es normal cuando tú eres el jefe logística de una empresa. Si compras Claro, bastante, te bajan el precio, sí, pero ¿no? en esos casos la empresa que te vende, o sea, tú tienes alternativas de ir a diferentes empresas. Si Claro. había habido otro Propetrol, está bien, puedes hacer eso, pero Ya, ya. solamente había una empresa que podía vender. Ah, ya. Entonces tú ibas y te daban 1% y al grande le daban 5%. Entonces tú hubieras podido demandar a Y era una Propetrol, sola. Era una exacto, sola. demandarlo porque te estaba discriminando precios. No se Ya. dieron cuenta, pasó y ya ha pasado muchos años para que retrocedan hacia atrás, ¿no? En fin, Interesante. entonces, sí, Gracias, sí, Alfredo. sí, sí. Excelente. Excelente. Gracias por tu opinión. Valiosísima. Ujú. Muy bien. Amigos, ¿alguna consulta más? Seguro que hay alguien más tenga alguna inquietud. Bueno, al parecer no hay más dudas. ¿Hay más dudas? Ya. En todo Muy caso, bien. les quiero reiterar la invitación para el día domingo. ¿Sí? Es importante que estemos ahí. Además que es una clase práctica que realmente va a estar bastante interesante. Lo mismo para introducción a macroeconomía, que es el siguiente viernes, y la parte práctica el siguiente domingo. Igualmente es a las 8 de la noche. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente sesión. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos por su Gracias, doctor. presencia. Muchas Hasta la gracias, próxima doctor. semana. Gracias. Los huevos. Muchas gracias,